Amigo, Dios te bendiga. Te invito a que medites conmigo un pequeño estudio, un pequeño estudio para meditar la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de los fariseos. Creo que es muy importante porque en la vida de fe muchas veces puede uno perder la visión de a quién representa uno, a quién imita. Si a nuestro Señor Jesucristo o la vida de los fariseos. La vida, el actuar, de la forma como Él se condujo nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo cómo Él se condujo en la vida, cómo fue su actuar en esta tierra, nosotros poder agarrar e imitarlo también y no caer en el error, porque el camino de fe es un camino que si uno se descuida y deja uno de ver el actuar de nuestro Señor Jesucristo, puede uno caer en el actuar de los fariseos. Y hoy vamos a conocer cómo fue el actuar de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue el actuar de los fariseos, que los fariseos representan en este tiempo las personas que se han desviado de la gracia, la misericordia, la fe y el amor, y se han ido por la justicia y la ley propia, y se han vuelto muy rígidos y carecen de misericordia, carecen de amor, carecen de justicia. Así que vamos a empezar. Y para empezar vamos a ver cómo era la relación de los fariseos con nuestro Señor Jesucristo. Cómo ellos, si lo apreciaban o no lo apreciaban. Vamos a ver. Y vamos a ver con la ayuda del Señor en Mateo capítulo 12, versículo 8 al 14. Dice la palabra del Señor, el hombre de la mano seca. Dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más va de un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruir. Algo que debemos de notar, cómo era la relación de ellos al principio, o cómo es en este principio del estudio, que la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo no fue para aprender, fue para acusar. Eso es algo que pues ya empezamos a ver, que los fariseos no querían al Señor, sino que lo buscaban y le preguntaban para poder acusarle. Y dice en el 14 que los fariseos tuvieron consejos contra Jesús para destruirle. O sea, se juntaban para hacer consejos entre ellos y destruir. Entonces vemos que primeramente es una relación que no había amor del hombre religioso hacia nuestro Señor. Entonces esa es la primera lo primero que nos enseña este pequeño versículo, este pequeño capítulo. Bueno, vamos a ver otro aspecto de los fariseos. Vamos a ver este pequeño aspecto de los fariseos en Lucas 13, versículo 9, del versículo 10 al 17. Recuerden, es Lucas 13, 9 en adelante. Y una característica de los fariseos es que reprenden las buenas obras, torciendo la Biblia. Y vamos a verlo en este pequeño capítulo. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Él, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios.
pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bueno, aquí vemos que ciertamente reprendían las buenas obras que hacía el Señor Jesucristo. Él las reprendía, las buenas obras que hacía el Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor defiende la necesidad de los necesitados, que defiende la necesidad de aquellas personas que sufrían. Bueno, entonces podemos ver en este pequeño versículo que reprendían las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo, las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo, y usaban la Biblia para hacerlo. Entonces hay que aprender y ver para nosotros no caer en ese error. Bueno, vamos a leer Lucas 18:8 al 14. Y esto es algo muy importante. Vamos a ver qué aprendemos en esta pequeña palabra, en esta parte de la palabra. Se creen más buenos que los demás, se creen más justos. Un fariseo se cree más justo que las demás personas. Alguien que empieza a tomar, perder la senda, perder el hilo, perder el ejemplo, perder la noción de quién es nuestro Señor Jesucristo, empieza a agarrar por estar en la religión y por irse a la religión, empieza a creer que es más bueno que los demás. Bueno, y vamos a leer la parábola del fariseo y el publicano. Y el Señor les dijo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se agolpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, podemos aprender que como al contrario del parecer, al contrario del fariseo y de la forma de ser del fariseo, el Señor no le agradaba y mostraba que no le agradaba una persona que se creía mejor que los demás por el hecho, escuchen bien, que aquí habla algo muy, muy especial. ¿Por qué? ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo agarraba y decía que daba gracias porque no era como los otros hombres, que no era ladrón. El fariseo no era ladrón. Él daba gracias de que no era ladrón, que no era injusto y que no era adúltero. El hombre no adulteraba. Y también decía ayuno 2 veces a la semana. El hombre ayunaba y el hombre diezmaba, porque dice: doy diezmo de todo lo que gano. Hacía esas cosas, mas sin embargo él se creía más que los demás. Y el Señor, no debemos nosotros de olvidar que el Señor, dice 6 cosas aborrece el Señor y un 7 su alma, pero primero es el orgullo, que son los ojos altivos. El que se enorgullece, el Señor los mira de lejos. Entonces podemos aprender aquí que el Señor Jesucristo no es alguien que le agrade la vanidad del creerse, aunque sea de corazón como este hombre, que no le agrada a alguien que en su corazón se cree mejor que los demás por diezmar, por ayunar, por hacer cosas buenas, pero que nazca en su corazón esa manera, sino que el Señor agarra y deja específicamente que hace notar que a él lo que le agrada es la humildad. ¿Por qué? Porque en nuestra salvación no hay jactancia. En nuestra salvación nosotros somos salvos por gracia. Ninguna persona se puede jactar por su salvación, porque la salvación le es dada por gracia. Son méritos de Cristo nuestra salvación, son sus méritos en la cruz del Calvario, y las buenas obras que podamos hacer son también méritos de Él. ¿Por qué son méritos de Él? Porque la palabra del Señor dice la palabra del Señor que los frutos son frutos del Espíritu Santo: amor, benignidad, paciencia, bondad, fe, etc. Pero son frutos del Espíritu en nosotros.
Dice la palabra del Señor que lejos de Él nada podemos hacer, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y que nosotros tenemos que pegarnos a la vid, a estar cerca de Jesús, para que Jesús cree en nosotros sus frutos. Pero no son nuestros frutos, son sus frutos. Por eso no debe de haber orgullo en nosotros, ni creer que somos mejores que los demás, porque son sus frutos. Pero nosotros los disfrutamos, nosotros gozamos estar pegados a esa vid, que esa vid, su naturaleza tan preciosa, en nosotros hace crecer sus frutos en nosotros, que es el amor, la paciencia, benignidad, mansedumbre, cosas buenas, de las cuales van a salir frutos, pero de Él. Eso es algo que debemos de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, esa ciencia verdadera de la palabra, para que nosotros no haya esa jactancia. Entonces aquí queda muy claro que el Señor Jesucristo no le agradaba la forma de aquel fariseo que creía en su corazón dentro de él que era mejor que los demás, porque diezmaba, porque no era adúltero, porque hacía aparentemente lo bueno, pero desagradaba a Dios su manera de pensar dentro de sí mismo, que era mejor. Así que aquí nos da el ejemplo nuestro Señor Jesucristo, para que no cometamos el error nosotros de ir por el camino del fariseo y creernos mejor que los demás. Eso lo hablo muy en serio y voy a enfatizar, porque es algo muy importante. Se oye mal cuando muchas personas creyentes evangélicas hablan, 2 o 3 personas juntos, y se ponen a hablar de los demás que no han llegado todavía a Cristo, que tal vez practican una religión católica o son no creyentes, y se ponen a hablar de una manera despectiva. Eso solo muestra la manera de pensar de un fariseo, porque el Señor Jesucristo es misericordioso, justo, y está con los brazos abiertos para todos. Y así como nos trajo a nosotros pecadores, malvados, muertos, así puede traer a quien quiera, porque Él es el grande, no nosotros. Bueno, habiendo dicho esto, pasamos a lo siguiente. Vamos a leer en Mateo 23, capítulo 23, versículo 24 al 29. Vamos a leer lo siguiente. ¿Creen más importante diezmar que la justicia y la misericordia? Sé que se oye un poco duro, pero es lo que dice la palabra. Creen que es más importante diezmar que la justicia y la misericordia. No estoy diciendo que sea malo diezmar, sino que deja en claro el Señor Jesús aquí en lo que vamos a leer, que lo primero son la justicia y la misericordia, y lo demás también, diezmo, bendiciones, lo que nos toca. Pero vamos a leer. Dice la palabra en Mateo 23, capítulo 23, versículo 24 al 29. Bueno, desde el 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. O sea, que las dos cosas son necesarias, pero el Señor enfoca la importancia que está sobre aquello, la justicia y la misericordia. Y dice, hasta aquí, vamos a hacer un pequeño énfasis aquí en el 23, con la ayuda de Dios. Aquí nos muestra el Señor qué es lo más importante en aquello, en el diezmo, que es importante y que no hay que dejar de hacer aquello, pero debemos de ver nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos de tener por primero en nuestra vida de fe, en esta carrera, que lo primeramente importante es la justicia y la misericordia, que no podemos nosotros dejar la justicia y la misericordia a un lado y dejar y tomar lo que el Señor llama como pequeño, no lo que llamo como pequeño yo, sino lo que el Señor dice que es menos importante que la justicia y la misericordia. Entonces, que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre por importante la justicia y la misericordia, y sin dejar de hacer aquello. Bueno, vamos a seguir leyendo en Mateo 23, capítulo 24 y al 29, y vamos a aprender qué es otra parte de los fariseos. Dice: ven más importante lo que el Señor llama
mosquito o pequeño y hacen lo que el Señor llama camello o grande maldad. Les importa más el exterior, las vestimentas, las apariencias, que la verdadera limpieza del corazón, que es lo que aconseja el Señor como más importante y primero. Aquí vamos a hablar un poquito de las vestiduras, de las apariencias, de la manera exterior de la cual los fariseos era muy importante para ellos el exterior más que el interior. Debemos de saber que nosotros este pequeño estudio, este pequeño test es para ver nosotros a quién reflejamos, si reflejamos a Cristo o reflejamos un fariseo. Y aquí vamos a ver lo que dice la palabra, que cómo eran ellos, qué les importaba. Y dice el Señor, guía, en el 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, coláis el mosquito, tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Bueno, aquí deja claro el Señor que un corazón limpio es más importante, pues un corazón limpio no se disfraza, porque un corazón limpio no se puede disfrazar. ¿Por qué? Porque un corazón limpio va a dar sus frutos. Pero el exterior sí se puede disfrazar, ocultando detrás de las apariencias muchas inmundicias. Eso debemos de tener mucho en cuenta. Debemos de tener en cuenta que muchas veces por medio de las apariencias podemos ocultar muchas inmundicias y mucho pecado. ¿Por qué? Para no ser más importante en nuestra vida las apariencias, sino tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ver por más importante un corazón el cual se ha ofrecido a Cristo para que Cristo lo cambie. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra y sus promesas el Señor nos dice en su palabra que Él nos quitará el corazón de nosotros de piedra y pondrá uno de carne. Quitará el espíritu, pondrá un espíritu nuevo en nosotros. Y dice en su palabra que pondrá su Espíritu Santo para que nosotros podamos poner por obra sus mandamientos. Y pondrá temor en nosotros para que nos alejemos de ellos. Pero aquí es entendible que el Señor deja claro que a Él le agrada el corazón que le entregue uno, porque entregándole el corazón, el Señor va a hacer todo lo demás, porque todo es de adentro hacia afuera. Entonces, al contrario de los fariseos, que los fariseos, su manera de ser, su manera de pensar, es una manera exterior para guardar apariencia. Y algo que debo de ahondar un poquito aquí, amigos, hermanos, es en lo siguiente, que muchas veces los fariseos o la persona religiosa se va a enfocar mucho en su apariencia, en su manera de vivir, pero no va a poder ocultar los frutos de su vida, que son las acciones de su vida. Y podrán agarrar y podrán vestirse pero se va a ver lo demás, que robo, adulterio, fornicación, que son de las cosas que uno creo que son las más que se deben de hablar, porque creo que la vestimenta, predicar sobre la vestimenta es algo más superficial. ¿Por qué? Porque la comparo como maquillar una herida por fuera, como maquillar una herida que está muy horrible por fuera y maquillarla nada más, y no ir a la raíz del problema, que es el corazón, que necesita ser cambiado, donde hay podredumbre de abajo, donde hay adulterio, donde hay fornicación. Creo que es más agradable hablar de adulterio, fornicación, pecados ocultos, pornografía, etc. ¿Por qué? Porque va a la raíz del asunto, para que quitando lo horrible del corazón de adentro, y que el Señor lo haga, todo va a estar bien. Pero creo que muchas veces el enfocarse en las apariencias solo se enseña a las demás personas, a la gente, a disfrazarse de creyentes y a creer que son creyentes solo por el mero exterior, cuando todo el interior está perdido. Entonces creo que es algo que puede afectar mucho y hacer mal
al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor. Así que, bueno, ya estamos terminando con la ayuda del Señor. Y vamos a aprender otro aspecto de los fariseos. Bueno, vamos a leer Mateo 23:13 y dice: son estorbo para que entren los hombres al reino de los cielos. Debemos de ver esto, que dice el Señor Jesucristo que son estorbo para que entren los hombres al reino de los cielos. ¿Ok? Los fariseos, una persona religiosa, una persona que representa, que imita a un fariseo, a los fariseos en aquel tiempo, y que los imita en este tiempo, es alguien que puede ser estorbo para que los hombres entren al reino de los cielos. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo leo de nuevo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces aquí vemos que si es real que llegan a ser estorbo para el reino de Dios, que ellos ni entran ni dejan entrar a los demás. ¿Por qué? Porque son estorbos en los cuales a veces le ponen cargas pesadas, dicen, llegan al Señor, no, es que tú todavía no debes, no sé, X o Y, no voy a entrar o andar en esta situación porque puedo hablar algo que no. O sea, no quiero, mejor no me arriesgo. Así que, pero habla y claramente el Señor dice que cierran el reino de los cielos delante de los hombres y que ni ellos entran. Bueno, entonces creo que debemos de meditar para que nosotros no callamos en esa manera. Bueno, también dice la palabra ya estamos terminando, en Mateo 9, versículo 10 en adelante. Bueno, dice así, dice la palabra, dice, hacen buenas obras, pero solo para su gloria, para ser visto, pues aman ser el centro de atención y el honor a ellos. Dice, en el versículo 5 en adelante, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan el mandamiento que nos dejó, lo leo de nuevo, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan el mandamiento que nos dejó, que nos amemos los unos a los otros. Bueno, lo hago de nuevo. En el versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Bueno, esto es algo que nosotros debemos de ver también en nuestra vida, que nosotros no hagamos las obras para ser vistos por los hombres. Pero hasta ahí me quedo. En el versículo 10 en adelante dice, y aconteció que estando sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron, maestro, dice, con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos lo acusaban por estar con los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino pecadores al arrepentimiento. Le pido me perdonen, no me salió bien la fotocopia, y porque lo hago en fotocopia, y se me perdieron unas líneas. Pero voy a tratar de explicar lo que quiero, lo que entiendo de esta parte de la palabra. Y lo que entiendo aquí, que aquellos fariseos no les agradaba, culpaban al Señor Jesucristo de juntarse con publicanos, de juntarse en un sinónimo con pecadores. Y esto también representa a un fariseo, representa a alguien que critica el tal vez juntarse con unos pecadores, con gente común, con gente normal, por así decirlo, entre comillas. Y el Señor agarra y les dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor pues agarraba y les decía
que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. O sea que el Señor tenía que estar con los pecadores para enseñarles el camino de justicia, el camino de arrepentimiento, el camino del bien. Y recordemos también que en esos tiempos el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, le dijo que los publicanos y las prostitutas iban delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sí creían, porque ellos sí se habían arrepentido. Así que creo que está un poco claro que hay una diferencia muy grande y muy abismal entre la manera de actuar de nuestro Señor Jesucristo y la manera de los fariseos. Y creo que es importante de oír este pequeño video para no caer en una manera de vivir que más que reflejar a Cristo, reflejemos al fariseo, a ese hombre religioso que detesta a Cristo, que no le agrada a Cristo, que no puede entender lo que es la gracia, que no puede entender que no somos salvos por obra, sino que somos salvos por la misericordia de Dios, porque Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, y que tal vez no pueda comprender eso, que no pueda comprender, que no pueda entender que la salvación Dios la ha dado libre para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. El fariseo no entiende eso, no entiende porque él quiere estar a base de esfuerzo que ni él puede cumplir. Quiere exaltar, resaltar sobre los demás por medio de diezmos, por medio de obras para ser visto, por medio del mismo ministerio, porque le agrada el ministerio, le agrada, dice la palabra también que le agrada tener la primera silla, el que le inviten con honores, el que le den honores a él. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ya sea en cualquier congregación, religión que esté en movimiento, cualquier persona puede irse deslizando hacia el ejemplo de vivir de los fariseos. Y entonces creo que en mi corazón urgía, tenía las ganas, con ayuda del Señor, de hablar esto para que no sea así. Que recordemos que nosotros somos salvos por gracia. Que recordemos que si podemos hacer muchas, pocas obras, las obras que hagamos es porque el Señor nos ha dado todo. Nos ha dado el querer, el hacer, el comprender la palabra, ha puesto en nuestro corazón, como dice la palabra, el querer, y nos ha dado el poder para hacerlo. Pero es Él. Dele su gloria, dele la honra, porque son sus frutos. No le robemos lo que le pertenece a Dios, que es la gloria y la honra. Pero nosotros gocémonos en lo que el Señor nos ha dado para poder servir, porque es bueno. Pero la gloria es de Él, la honra es de Él. No le robemos la gloria a nuestro Dios, porque la salvación del hombre del 0 al 100% es la gloria de Dios. Del principio al final, Jesucristo es el que empieza, Jesucristo es el que termina la obra en nosotros. Hemos venido al Señor Jesucristo porque el Padre nos ha traído, así lo dice la palabra, que nadie va a nuestro Señor Jesucristo sino es llevado por el Padre. Entonces el Padre nos ha llevado a nosotros. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno, sino solo su gracia. ¿Qué dice la palabra también? Que Él es fuerte para sostenernos, para que no caigamos. Entonces, ¿quién nos sostiene? Nuestro Señor. Dice la palabra también que Él pone en nosotros las ganas de querer hacer algo, el querer en su obra. Él lo pone y pone el poder para que lo podamos hacer. Él lo pone. La gloria es de Él. Entendamos eso para que no haya en nosotros un pensar de ser mejores que los demás, porque no lo somos. Si un hombre llega a trabajar para Dios muy grandemente, a hacer milagros, es la gloria, la gracia de Dios sobre la vida de aquel hombre. Y eso no debemos de perderlo nunca nosotros de nuestra vida, de nuestra vista y nuestros ojos. Un hombre que le sirva a Dios y llame y convoque a muchos y miles o millones acepten al Señor Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo. Un hombre o miles de siervos o muchos siervos o un siervo que agarre y llame para sanidad y esas personas sanen, es el poder de Dios. Todo es de Dios. Así es cuando alguien predica, un evangelista predica y hace el llamado y aquellas personas vienen conmovidas. Es el Espíritu Santo, es el Señor. Así que tengamos ese entendimiento para nosotros descansar,
porque la humildad te hace descansar, porque nosotros no estamos hechos para la gloria. El único que puede soportar la gloria, la honra, el honor es Dios. Los hombres ni ninguna creación está capacitada para aguantar la gloria. La gloria solo es de Dios. Por eso el enemigo se perdió. ¿Por qué qué? Porque ningún ser está capacitado para recibir gloria. La gloria, la honra es de Dios. Él es el único ser que puede resistirla sin corromperse, porque Él es Dios. Pero toda persona, todo ser que quiera recibir la gloria, quiera recibir la honra, se corrompe. Eso es lo más peligroso para un siervo de Dios y para cualquiera. Si no, pues meditemos en aquel ángel que, siendo querubín protector, cayó. Entonces, pues creo que esto ha sido todo. Ya nada más los invito para que hacer un pequeño repaso. Los fariseos buscan pretextos para acusar a Jesús y a sus seguidores. No actúes así. Reprenden las buenas obras torciendo la Biblia. No seas así. Se creen más buenos que los demás. No seas así. No seamos así. Ven más importante lo que el Señor llama mosquito pequeño y hacen lo que el Señor llama camello grande, maldad. Les importa más el exterior, la vestimenta, las apariencias, que la verdadera limpieza del corazón, que es lo que aconseja el Señor como más importante y primero. Entonces, llegan en su momento a ser estorbos para que los hombres entren al reino de Dios. Hacen obras buenas, pero solo para su gloria, para ser vistos, pues aman ser el centro de atención y el honor a ellos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de bendición para tu vida y Dios te bendiga.